Buenas tardes, compañeros y compañeras. Veas que ya como que se está solucionando el problema. Había como una confusión ahí, como con los links. Pero bueno, ya por dicha está ingresando todo el mundo. ¿Ustedes se quedan esperando mucho? Pregunto. No, no se dura tanto para ingresar. Pero tuvieron que esperar para que yo entrara, para que yo los aceptara o no. Yo sí, Sí, es que hubo un yo sí. problema ahí. Ok. Parece que ya está en la mayoría, Sí, ¿no? sí, ya está mucha gente. Bueno, decirles alguna cosa introductoria. No, no, lo que les tengo que decir es lo de siempre, ¿verdad? Que si pudieran ayudarnos con sus rostros, ¿verdad? Para que la clase sea un poco más personal y no sea tan abstrusa, ¿verdad? Eso nos ayudaría a todos y a todas. Y nada, bueno, muchos éxitos hoy con el profe y nada, aquí les dejo con él. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Buenas bien, ¿y usted? tardes. Bien, Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Ya pongo la cámara. mucho gusto Buenas de tardes. tenerlos ahí en presencia ausencial, ¿verdad? Hay que resignarse a esto porque a mí lo que siempre me ha gustado es verlos a ustedes ahí presentes, pero no hay más remedio que adaptarse a esto. Hoy quiero pues empezar el programa de Fundamentos de Filosofía. Mi nombre es Luis Lara y la primera unidad temática que vamos a iniciar hoy es la evolución. Anoten todo lo que puedan y si en algún momento notan que voy un poquillo rápido, me avisan para lentificarme. La primera unidad temática que tenemos en el programa de filosofía es la escuela de Mileto. Se conocen como los filósofos milesios. Y el primero que todas las historias de la filosofía explican, porque oficialmente se considera el primer filósofo que existió, por lo menos en la civilización occidental a la que pertenecemos nosotros, que es la griega y romana, la greco-romana, en Tales de Mileto. Aquí tengo el dato de el año en que nació, 624-546. Repito, 624, año en que nació, 546. Recuerden que todo lo que vamos a estar mencionando de todos los autores de la filosofía griega son anteriores a la era cristiana, o sea, A.C. Y de Tales de Mileto, bueno, de todos ellos, de todos los llamados presocráticos, o sea, filósofos anteriores a Sócrates, en realidad ha quedado muy poco. Todos ellos escribieron una obra que se supone, con muchas dudas, diría yo, que eran poemas que llevaban siempre el título Sobre la naturaleza. Eso puede ser significativo a la hora de interpretar las ideas que quedaron, las pocas ideas que quedaron de ellos, porque todas esas obras se perdieron y solo quedaron los fragmentos que los autores antiguos citan. Y de Tales de Mileto, lo único que conservamos es la idea, bueno, Tales de Mileto era matemático, físico, matemático, astrónomo. Es uno de los 7 sabios de la lista de los 7 sabios de Grecia que se habían formado en la gran civilización egipcia, que era como el nivel máximo, el nivel verdaderamente universitario que tuvo la antigüedad.
Y se conserva la idea o principio que tenemos que analizar hasta donde sea posible, aunque brevemente, por supuesto, de que el origen de todas las cosas, vean ustedes que en esto del origen hay ya varias ideas implicadas. Bueno, pero el origen de todas las cosas es el agua. No dudamos ninguno de los seres humanos civilizados de que el agua es el elemento primordial y los mismos médicos dicen que es el elemento filtrable por excelencia, que está presente en todas las cosas, ya sea en forma de moléculas o en los elementos que la componen, oxígeno e hidrógeno, y que tenemos que analizarlo no simplemente como el agua elemental imprescindible para la vida en vegetales, animales y seres humanos, sino como idea filosófica. Estos primeros filósofos no tuvieron la suerte porque estaban balbuceando, si me entienden esto, eran filósofos que no tenían un lenguaje y menos todavía más fantasioso pensar que tuvieran una terminología. Ni siquiera tenían un lenguaje en el lenguaje cotidiano habitual, una palabra adecuada para expresar la idea que tenían. La idea que tenían era más profunda que lo que puede expresar el agua como concepto, palabra elemental. Y no era simplemente el agua potable o no potable, el agua de la lluvia, los ríos, mares, etcétera, la atmósfera, el vapor, sino que ellos ya tenían la idea de una sustancia universal. Entonces ya ahí tenemos un primer compromiso con la misma palabra que ellos no podían emplear porque no existía en el lenguaje griego la palabra sustancia, que es, bueno, es una palabra latina con la que se tradujo la palabra ousia, así como suena, ousia, y que pues también en la metafísica de Aristóteles, está representada sobre todo por una palabrita un poco, bueno, yo siempre en clase presencial la ponía en la pizarra, que se pronuncia hypokoimenon. Sí, que es hypokeimenon, se pronuncia hypokeimenon con H, hipokeimenon. Kei viene a tener la idea de un núcleo, hipo es debajo de, un subnúcleo, hypokeimenon, y menon es una raíz indoeuropea, bueno, concretamente griega, que significa permanencia o da la idea de permanencia. Entonces, esa etimología deberían ponerlo ustedes entre paréntesis, porque es muy importante, es la permanencia o lo que el núcleo que permanece o la permanencia de un núcleo debajo de los atributos restantes en diferentes grados de importancia de las cosas. Hay una palabra en nuestro idioma que ustedes estoy seguro que conocen que puede corresponder a esto y es la palabra substrato. Substrato. O sea, un estrato sub, que está debajo de hipo, que significa debajo de en griego, viene a equivaler a sub.
prefijo latino. Si para un momento, por si alguno o alguna de ustedes no pudo apuntar esto que es muy importante para afianzar las ideas desde ahora basándonos en las palabras. Una pregunta, ¿qué era lo que significaba ousia? Ousia. Ousia, ajá. Ousia significa esencia. Pero la palabra que más corresponde a la idea que desde Tales se tuvo de una sustancia universal, porque la palabra substancia es latina, con la que Cicerón, uno de los grandes escritores, o tal vez el más grande prosista romano, Marco Tulio Cicerón, las dos con C, tradujo, era un conocedor profundísimo y genial del griego, tradujo la palabra hypokeimenon, que acabo de mencionar, con H, hipo, con K, kei, menon, son las tres raíces de la palabra hypokeimenon, hipo, kei, menon. Ya se los había puesto. Ah, bueno, entonces, como eso lo que significa, literalmente, yéndonos a las ideas, un núcleo que permanece debajo de todos los demás atributos de una cosa, lo más es el substrato, el estrato más profundo que una cosa tiene. Y que corresponde a lo que entendemos desde Cicerón en latín y en nuestros idiomas por substancia, que es mejor ponerla siempre con la B, que muchas veces se omite hasta en los libros serios, y se pone simplemente sustancia. El origen de la palabra es substancia, porque es una estancia, un estrato, un estado que está debajo de los atributos esenciales e inesenciales que concretan una cosa. No sé si alguna otra persona quiere preguntarme algo sobre esto. Y si van... Porque tal vez el ejemplo de sujeto pueda ser importante, ¿no? Ah, bueno, sí. Mi compañero, el que les habló, Kevin Poveda, me sugiere que les relacione esto con el concepto de sujeto, que también, pues el origen de la palabra sujeto es subjaccio, subjectum, que en latín sería subyacio, lo que yace. Vean que en español existe yacer, el verbo yacer, que ustedes en el colegio deben haberlo estudiado, en gramática. Entonces, sujeto es, entre otras cosas, porque el sujeto también es un individuo que sostiene su vida, su individualidad. Sujeto es también eh, el término esencial de una frase que a través de un verbo o el verbo ser se comunica con predicados. O sea, me entienden perfectamente, por eso lo que dice mi compañero de la idea de sujeto, que es bastante cercana, no exactamente, bueno, por la etimología que acabo de darles, de subyacio, de sujeto, vean ustedes que es siempre la idea de un estrato profundo que está debajo de, como sosteniendo, como la base de un edificio, la base de una estructura donde hay una serie de atributos en diferentes grados que son secundarios porque lo más sustancial es lo que sostiene todo el edificio de la esencia de una cosa. Para un momento a ver si lo entienden así, por ejemplo, este muchacho, ¿cómo se llama este? Ahí no veo bien. No, este que tengo ahí enfrente, el otro. Emilio Morales. Emilio Morales, si no le molesta que hables en este momento, que nos digas cómo lo estás captando, si hay alguna duda o no pudiste poner alguna palabra. Este no es... Sí, Emilio Morales. Emanuel, perdón. Emanuel, perdón, Emanuel. Emanuel Morales. Emanuel Morales. Emanuel, tenés el micrófono apagado. ¿Cuál es lo ocupo que le especifique, profe? Si has apuntado estas etimologías que acabo de dar yo
de hipokeimenon, de substancia, que mencioné, captaste que mencioné a Cicerón, el gran escritor romano, que fue el que ujú. Hypokeimenon, bueno, apunté que la permanencia de un núcleo en una... Bueno, es que ahí me quedé un poco pegado. De un núcleo debajo de, esa es la etimología, debajo de una serie de atributos que concretan la esencia de una cosa. Por tanto, el hipokeimenon o substancia es siempre un estrato básico, fundamental, de una cosa en torno al cual, a ese estrato, hay otros estratos y una serie de atributos, de condiciones, de cualidades en diferentes grados de importancia que concretan, que completan el contenido de una cosa. Profesor, Ajá, ¿podría repetir esto que acabas de decir? Es que me pareció muy importante y quería como claro. anotarlo. Sí, ¿quién está Lo de hablando? Hipokeimenon, la Mariana. explicación que acabas de dar. Mariana. Mariana, Mariana Quesada, sí. ¿Y qué querías que te volviera a explicar o ampliar la idea? es, acabas de hablar, es que no me dio chance de anotarlo bien, lo de Hipokeimenon, acabas de hablar de que es un núcleo debajo de una serie de atributos que contemplan una cosa. Entonces Que era así para ver concretan. si esa era la idea Sí, esencial. sí, Chequearlo y si no. sí, Ok, que concreta. que concretan, completan la esencia de una cosa. Gracias, profesor, muy amable. Bueno, con mucho gusto. Bueno, para eso estamos y en cualquier momento me paran por algo que no entendieron o que no pudieron apuntarlo. Profe, con permiso, habla Ajá. Jimena. No, me perdí en lo de la parte del substrato y substancia. Y lo de subyacio, de yacer, ahí en esa parte no entendí muy bien. Bueno, es que por la sugerencia de mi compañero Kevin, que a mí me parece muy pedagógica la relación con el concepto de sujeto. Todo esto, pues después lo repasan para que enlacemos, porque estamos profundizando en el primer filósofo que es Tales de Mileto, del que solo se conserva la frase de, porque por ahí nos podemos perder un poco y llegar a pensar ustedes, bueno, pero ¿qué tiene que ver todo esto de etimologías y de gramática y del diablo entero con, la idea que ha quedado de Tales de Mileto, que ya les di el dato de 624, cuando nació al 546, que murió. ¿600 cuánto? Sí, 624. O sea, últimos años del siglo VII. Ahí empezó en Occidente la filosofía, con Tales de Mileto. Y él murió en el 546. Y entonces, pues la historia registra, desgraciadamente, solamente esta frase, famosísima, claro, de que el origen de todas las cosas es el agua. Y entonces yo les decía que no era el agua potable o no potable de ríos, del vapor atmosférico, de nada, que no era el agua propiamente dicha que nosotros conocemos en nuestro lenguaje cotidiano. También les mencioné que entonces Tales de Mileto agarró del lenguaje corriente cotidiano la palabra agua porque no tenía otra y que pues sirve, pero con esa advertencia de que el agua, que para Tales de Mileto, es muy importante, que para Tales de Mileto es la sustancia universal y originaria de todas las cosas, que en todas las cosas está presente esa agua que hay que escribirla entre comillas, no es una agua concreta, no es un agua perceptible, sensorialmente comprobable, que podamos tomar, para decirlo, por eso
que sea potable o no potable o lo que sea, sino que es el sustituto de una palabra que ellos no tenían todavía en su lenguaje y que aparece después, varios siglos después, cuando la filosofía se ha desarrollado con todo un lenguaje eh, extremadamente adecuado, y a lo largo de toda la historia de la filosofía se han ido inventando otras palabras, pero que en tiempos tan remotos, balbuceando apenas la niñez de la filosofía, no había ni lenguaje, como nos ocurre individualmente cuando nacemos, que tenemos poco a poco que ir aprendiendo un lenguaje para poder expresarnos. Y entonces esa agua, escrita entre comillas, de Tales de Mileto, tenemos que entenderla primero como sustancia universal, presente en el origen y en la esencia de todas las cosas. Quiere decir que lo que entendió, intuyó genialmente Tales, con esa humilde palabra cogida del lenguaje cotidiano que se llama agua, es una sustancia que le llamó agua, ya digo, porque no tenía otra palabra, una sustancia universal con la que todas las cosas desde su origen cuentan, que la tienen en su esencia como un substrato y por tanto que corresponde a lo que Cicerón llamó substancia, en la etimología, que es con lo que el gran filólogo y escritor romano tradujo la palabra, y esto es muy importante que la noten ahí, aunque rara, pero vayan acostumbrándose a terminología rara en las ciencias que van a estudiar en la universidad. Hipo, que es H, Y, porque esa Y suena como una Y, es una transcripción de la upsilon de la palabra, del alfabeto griego, una U, que suena como Y, entonces la han transcrito como Y. Entonces, H, Y, hipo, hipo, K con H, K y menon. Y entonces les di la etimología de que menon da la idea en la lingüística indoeuropea de permanencia. Entonces la permanencia de un K, un núcleo básico, que está debajo de una serie de cualidades que concretan y completan la esencia de la cosa, de una cosa. Profesor, ¿Sí? la palabra hipokeimenon fue la que tradujo o fue la que, la que inventó, por decirlo así, Marco Tulio Cicerón. Eso es. Oh. Ah, ok, No, no, la que gracias. tradujo, Cicerón fue el que tradujo hipokeimenon por substancia. Ah, ok. Bien, buen O sea, substancia en latín equivale al griego hipokeimenon. Esa fue la traducción que ha tenido una gran fortuna porque es una de las traducciones más célebres, como todo lo de Cicerón, que ha habido en la historia. Y que además literalmente, porque Cicerón era un gran conocedor y genial del griego, que la tradujo exactamente por como es, porque sub equivale a hipo. Y stancia da la idea de un estar, un estrato que permanece. Substantia, en latín substantia. Entonces, ¿qué idea nos encontramos en la humilde frase de Tales de Mileto, según la cual el origen de todas las cosas, ven ustedes que es el origen, la esencia y la consistencia universal de todas las cosas? Algo que tiene que estar en todas ellas por diferentes que sean.
Y es que todas tienen que tener un substrato. Esto incluso en la física moderna, con la teoría física de las partículas elementales, se mantiene con algunas limitaciones, por supuesto, la idea de sustancia como algo que, aunque sea unas millonésimas de segundo, permanece detrás de todas las transformaciones que pueda recibir esa partícula atómica o subatómica. No sé si alguien quiere hablar. No sé si Andrés quería decir algo o fue que vi la mano así como... No, disculpe, no. Bueno, no importa. Entonces, pero ya les digo que en cualquier momento que el apunte se les... Ahí les estaba apuntando en el chat, no sé si vieron las palabras y eso. Bueno, Muchas gracias, sí. Con gusto. entonces, resumamos ahí en el apunte las ideas que en principio no se pueden ver, pero que nosotros desde un desarrollo histórico de las ciencias y la filosofía tenemos que hacer, de que en esa frase de Tales de Mileto, para poder encontrarle la grandeza, la importancia que esa idea de Tales tiene, tenemos que hacer el análisis de las ideas que estaban contenidas en esa humilde frase o en ese concepto cotidiano de agua. Origen de todas las cosas, el agua, agua entre paréntesis o entre comillas, porque no es el agua corriente que fluye por todos lados y que sabemos que es imprescindible para la vida, sino que es una substancia, un estrato básico que no puede faltar en ninguna cosa. Si le quitamos el substrato fundamental a una cosa, la aniquilamos. Entonces, esa es la idea. Origen, universalidad. Entonces, ideas, anoten ahí, ideas de originariedad, universalidad, unidad. Y estas son ideas muy importantes porque nos las vamos a encontrar en otros autores posteriores. Profesor, ¿y hay alguna equivalencia a esta palabra agua, entre comillas, en nuestra actualidad? Digámosle a todo lo que engloba, o al día de hoy tampoco hay como una palabra que usted me pueda decir, sí, me estoy refiriendo a esto, digamos. Sí, la palabra sustancia Ah, ok. Gracias. equivale. O sea, porque toda cosa tiene una sustancia. Marietes. Mariana. Mariana, toda cosa tiene una sustancia. Si careciera de sustancia, no sería nada. Ok, profe, básicamente es como que la fórmula base de cada cosa. Manuel. Perdón. Digamos, como quitarle lo principal a cierta cosa. No es en sí un objeto como tal, o No una es partícula como tal. Es algo sin lo cual no puede existir la cosa. Profe, una compañera tenía una pregunta, era Aleida Saavedra, ¿verdad? Aleidi Saavedra, ¿verdad? Tenías una pregunta. Sí, es que era para ver si me podían repetir lo de la ciudad de origen, perdón. Bueno, es que en la frase de Tales, apuntaste ahí la frase de Tales, el origen de todas las cosas es el agua. Esa es la frase. Sí, entonces hay que aclarar qué es el origen. Y decíamos que el origen es algo que asiste a la existencia o al nacimiento, por decirlo así, de una cosa. Lo que una cosa es desde que se origina, desde que nace, por decirlo de otra manera, tiene que conservarlo en toda su existencia por más transformaciones que reciba. Se puede transformar muchas veces y de hecho muchas cosas se transforman,
pero siempre conservan lo que eran desde su origen. Digamos que es, para decirlo biológicamente, que yo creo que eso lo comprenden ustedes muy bien de inmediato, es como el ADN, lo que está inscrito en nuestras células, ahí está todo lo que nosotros hemos sido y seremos, como una reserva biológica. En este caso es una reserva. La palabra que se emplea en filosofía es la reserva ontológica o la condición ontológica, la condición de realidad imprescindible que tiene que tener una cosa y que es común a todas las cosas. O sea, toda cosa tiene que tener un substrato, algo que está en la base de todas sus condiciones, de todas sus cualidades. No sé si ahora lo pudo anotar. Sí, profe, gracias. Bueno, pasamos entonces a otro de los filósofos. El segundo filósofo es Anaxímenes, dentro de la escuela de Mileto. Y Anaxímenes no pensó, ven ustedes que la idea la conservan todos ellos, pero la entienden, la expresan de diferente manera, porque ya les dije que no había un vocabulario que pudieran ellos emplear. Entonces, para Anaxímenes, el origen, la condición universal de todas las cosas no es el agua, sino el aire. Profesor, ¿cómo ¿Sí? se escribe el nombre de ese filósofo? Anaxímenes, así como con X. Anaxí, X, ¿verdad? Anaxí, acento en la Ya se I. los mandé. Anaxímenes. Gracias. Ya Kevin les mandó la palabrita. Anaxímenes, que consideró que no era el agua, y claro, con la misma idea de origen, de universalidad, de substrato, todo esto que hay que intuir detrás de la misma idea. Tales y Anaxímenes tienen la misma idea de una sustancia universal, solo que la expresan así porque su lenguaje era nulo, no existía lenguaje filosófico. Ellos tenían que empezar a expresarse como podían con el lenguaje griego cotidiano, empírico, sin ninguna terminología, de nada. Luego pasamos a un tercer milesio que fue Empédocles. Empédocles, en P con acento en la E, Empédocles. Y Empédocles pensó que no había solo un elemento como origen de todas las cosas, sino 4. Agua, aire, tierra y fuego. Agua, aire, tierra y fuego. Esta teoría de los 4 elementos ya concreta un poco más que las anteriores, por lo menos así como ha quedado, porque para Empédocles hay una combinación de los 4 elementos en diferentes grados de densificación y rarefacción, dando lugar con esos movimientos de rarefacción y concentración a todas las formas naturales. O sea, ya ahí hay un desarrollo mental mayor. Profe, disculpe. ¿Sí? Carolina González. ¿Cómo se escribe esa palabra que dijo después de densificación? Rarefacción. Con C, doble C, ¿verdad? Rarefacción. Lo raro es lo que en nuestro idioma llamamos ralo. Ralo es pues un cambio de la R, que es un fonema pues, muy fuerte, por otro, también muy originario, según mis teorías, pero ya menos intenso. O sea, lo raro de nuestro idioma es la expresión de lo raro, y lo raro es lo escaso.
en este caso de la rarefacción de la naturaleza se refiere, y piensen en la idea de ralidad. Lo ralo, como una sopa que es muy rala, es que no tiene mucha sustancia. El café que dice está ralito. Ajá. Café muy ralo, ya ustedes saben que es, como dicen en España, aguachirle. Palabra. Aguachacha. Aguachacha también es otra palabra, aguachirle, aguachacha. Profesor, ¿podría repetir? Usted dijo que la densificación y la rarefacción daban, y me quedé ahí en la frase. Que los movimientos contrarios, ¿verdad? De densificación, que es concentración de elementos. Una cosa concentrada es densa y lo contrario es rara, rala, porque lo raro no es exactamente correspondiente a lo raro, pero el concepto de ralo en nuestro idioma deriva por error. Y al haber una transformación así también la significación varía. No solo es el fonema, sino la idea que se tiene un matiz diferente. Entonces, lo raro es lo escaso. Lo raro, como acaba de sugerirme mi compañero, es, sí, se puede vincular con lo escaso. Y lo escaso, ¿cómo se puede decir a alguien que no tiene una idea clara de la escasez? Pues es pobreza, carencia, poquedad de contenido. A nivel de, por ejemplo, de visitas, lo contrario de frecuencia, de frecuentes, sí, de frecuencia sería la escasez. Entonces, por esa combinación de movimientos contrarios y complementarios, Empédocles explicaba la transformación general de las cosas. O sea, todas las formas naturales tienen un grado de concentración y un grado de rarefacción de los 4 elementos que se combinan, que son agua, aire, tierra y fuego. Pasamos a un cuarto filósofo, ya no es Milesio, Heráclito de Éfeso. Con H se escribe Heráclito. Heráclito de Éfeso. Y aquí tengo los datos. Heráclito de Éfeso nació en el año 544. Y murió en el 484. Repito, nació en el 544, ya se lo mandó Kevin. 544 a 484 cuando murió. Para Heráclito, para que ustedes vean que cada filósofo entendía el origen y la sustancia universal de todas las cosas de una manera distinta en cuanto a las palabras o los elementos que escogían para expresarlo, pero la idea era la misma. Bueno, no exactamente la misma, porque esta intuición, Heráclito lo que dijo es que el origen y sustancia de todas las cosas era el fuego. Y sobre esto tengo que rápidamente comentarles algo muy importante. Esta es una de las más geniales intuiciones que ha tenido la humanidad. Porque vean ustedes que Heráclito pensó eso en el siglo VI antes de Cristo. Y se comprobó en el siglo XX. Que la consistencia definitiva de los átomos y las partículas elementales, que son los últimos elementos de la materia, son procesos electromagnéticos
que se manifiestan a veces como ondas y otras veces como partículas. Pero la materia entonces, la electricidad, por ejemplo, que es un proceso electromagnético, la electricidad, ustedes habrán comprobado, y si no han pensado en eso, piénsenlo, habrán visto alguna vez en su vida que la electricidad no se ve, pero si se toca un alambre electrizado nos quemamos. Es puro fuego la electricidad. Ahí está Heráclito presente. Después de 2600 años se cumplió la intuición de que todas las cosas, podríamos hasta decir, el origen y esencia de todas las cosas es la electricidad o un proceso electromagnético, y eso ya nadie lo podrá cambiar porque es así. Se ha llegado a lo último, a los elementos fundamentales de la materia. Eso para que ustedes valoren lo que son las intuiciones geniales de los grandes filósofos. Incluso pues uno de los componentes del agua, ¿verdad?, que fue el elemento que escogió Tales, pues ha sido comprobado que, bueno, en la escala de los elementos, el oxígeno, el hidrógeno y el oxígeno, que son los componentes del agua, están presentes en toda la naturaleza e inician la escala periódica de los elementos. El hidrógeno es el primero. Y todos los demás son múltiplos del hidrógeno en la escala periódica de los elementos. También, pues, una referencia histórica es que en el Renacimiento o en el siglo XVI, siglo XV, Paracelso, con C primero y después S, Paracelso también tuvo la idea de los elementos, pero no solo los 4 elementos de Empédocles, sino que añadió el azufre. O sea, para Paracelso son 5. Renace entonces esa vieja teoría en el Renacimiento con las teorías de Paracelso, que era medio filósofo, médico, científico. Se llamaba, por casualidad me acuerdo, pero es que siempre desde mi época de estudiante me llamó la atención. No lo he repasado, pero se me grabó mucho, que se llamaba Teofrasto Bombasto de Hohenheim. Lo digo simplemente para que vean la extravagancia de ese nombre. Y claro, los renacentistas se las arreglaron para no llamarle Teofrasto ni Bombasto de Hohenheim, sino simplemente Paracelso, o como diría un italiano, Paracelso. Bueno, comentario así para ilustrarles algo de esa referencia de los elementos de Empédocles. Pasamos a uno de los más grandes filósofos de la historia. Aquí conmigo está Kevin, que es especialista en todo lo que es la filosofía griega, pero muy especialmente Parménides, porque lo veo yo desde hace tiempo muy enredado con esto de Parménides, que dejó un poema que yo lo recomiendo si se lo encuentran. Es corto, no es muy complicado de leer, por si tienen la oportunidad de leerlo. El poema de Parménides. Parménides nació en el 540 y murió en el 470. O sea, siglo VI, último tercio, la última mitad, digamos, del siglo VI y primer tercio del siglo V, 470. Parménides era de Elea. Recuerden, Heráclito era de Éfeso y Parménides de Elea. No sé si querés, aunque fuera brevemente, decirles algo de Parménides. Bueno, Parménides inicia 2 ramas de la filosofía que yo no les llamaría ramas, sino raíz y tronco de la filosofía, que es la ontología
y la nociología. Ontología significa la ciencia del ente, y ente es toda cosa. O sea, es la ciencia que estudia las condiciones universales de todas las cosas. Por tanto, las ideas que han tenido todos estos filósofos que hemos nombrado son ontológicas. Tales de Mileto, humildemente con su agüita, ya inició la ontología porque intuyó que todas las cosas tenían que tener una sustancia única sin la cual no son nada. Y pues recurro a Kevin que les puede decir alguna cosa concreta para estimularlos en esto de Parménides, ya que él es especialista, creo que especialmente en esto de Parménides, que desde hace tiempo, no sé si lo trae con dolor de cabeza o es que le gusta mucho. Es que lo tradujimos. Sí. Pero bueno, y les podría decir algo súper importante de Parménides. Bueno, muchas cosas en realidad. Pero bueno, yo quisiera hacer como hincapié en una cuestión que no se ha tocado hasta el momento y es que los elementos, no sé si se han dado cuenta, que van desde lo concreto más bien hasta llegar a un nivel de abstracción más grande, ¿verdad? Porque, por ejemplo, iniciamos con Tales de Mileto y Tales de Mileto lo que propone como un principio, ¿verdad? Como un arjé, que ahí se los escribí. Arjé significa principio, ¿verdad? De ahí viene la palabra arcano, ¿verdad? Que es como un principio. Entonces, el primer principio de Tales de Mileto es una cuestión concreta, ¿verdad? Es el agua. Luego, Anaxímenes va subiendo de abstracción, ¿verdad? Ya no es una cosa tan concreta, sino que lo que continúa es el aire, ¿verdad? Posteriormente, ya después, Heráclito de Éfeso, también, ¿verdad? El fuego. Pero ya llegando a un nivel de abstracción mucho más alto, en el cual ya no se está jugando con elementos de la naturaleza, ¿verdad? O sea, de la fisis, ¿verdad? Ahí viene la palabra física, sino que se va a otros ámbitos que van más allá de la fisis, ¿verdad? Parménides funda la metafísica porque postula un elemento que va más allá de esto que comprendemos con nuestros propios sentidos, ¿verdad? Con nuestra percepción. Y lo que Además le llamó ser. Sí, y lo que postula es nada más y nada menos que el ser, ¿verdad? Entonces, pasamos del agua, del aire, del fuego, a postular el principio de todas las cosas como el ser, ¿verdad? Y esto nos parece muy trillado o una cuestión que se comprende tácitamente, pero realmente no lo es, porque el postulado fundamental que dice es el siguiente: el ser es y el no ser no es. Esto parece una tontería, pero realmente no lo es. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer esta tautología, ¿verdad? Tautología es decir la misma cosa dos veces, ¿verdad? Hacer una redundancia, pero tenemos que hacer esta redundancia clara para comprender cuál es la importancia de lo que se está diciendo, ¿verdad? Que el ser es y que el no ser no sea, parece una torpeza, pero realmente no lo es, porque no se puede pensar más allá del ser, ¿verdad? Eso es lo que dice Parménides. La nada, de la nada no se puede decir nada, ¿verdad? Porque la nada no es. Hasta solo el conocimiento humano puede abarcar las comprensiones del ser. Y básicamente esto es lo que dice Parménides, pero obviamente es mucho más fundamental porque de ahí surge, como dijo el profesor, la nociología. ¿Y qué es la nociología? Pues la nociología es el conocimiento que se desprende de nuestro conocimiento, ¿verdad? El conocimiento metafísico, que está completamente en raigambre con todas las demás ciencias, ¿verdad? A veces muchas personas que critican de una manera simplista, dicen, es que eso es metafísico, eso es casi que literatura, eso es algo fantasioso, y nada que ver, porque todo conocimiento, en tanto que conocimiento, es metafísico. ¿Y por qué es metafísico? Porque nos surge del conocimiento, ¿verdad? De la mente, no es una cosa que uno agarra, ¿no? Es una cuestión que uno tiene, o sea, es un juego dialéctico entre el objeto y el sujeto. Bueno, otra cuestión fundamental de Parménides, ¿verdad? Esta es la primera.
que el ser es y que el no ser no es, ¿verdad? Y que del no ser no se puede decir nada. Y el que diga algo del no ser es que no está pensando bien, ¿verdad? Pero la otra cuestión fundamental que dice Parménides en el fragmento 3, ¿verdad? Que es un poquito, dice, ser y pensar es lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, ¿verdad? Es una reafirmación del primero, que es solo hasta donde llegue el pensamiento puede, digamos, solo hasta donde abarque el ser, ¿verdad? El ser, por ejemplo, digamos que es este celular, ¿verdad? Este es el ser, aquí está todo lo que es, todo lo que existe, ¿verdad? Lo que llaman el topán, todo. Y la mente, ¿verdad? La mente solo puede abarcar esto, la mente no se puede ir más allá de eso, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es lo fundamental, que el ser y la palabra y el pensamiento se homologan, ¿verdad? Entonces, a partir del conocimiento es que podemos acceder a las cosas mismas. Solo a partir de la mente podemos acceder al conocimiento de las cosas, de lo que es, de lo existente. Pero bueno, es bastante complejo, pero podrían echarle cabeza ahí a Parménides. Yo les podría pasar como videos de cosas, sí, para Sí, profundizar. bueno, muy bien. Ya acaban de oír la explicación muy clara de Kevin. Antes de... Profe, espera un momento porque se me estaba olvidando un autor, también Milesio, y increíblemente importante porque antes de Heráclito está Anaximandro. Anaximandro, así como suena, Anaximandro, con X, Anaximandro, que a mí me parece como el más metafísico de todos los milesios, porque no recurrió a ninguna palabra concreta, sino que le llamó al origen y esencia de todas las cosas apeiron. Apeiron, que significa lo que no tiene medida, lo desmedido, lo infinito. Es la idea de infinitud que aparece por primera vez con Anaximandro en la historia de la filosofía. Y que desde luego que esa infinitud y simplicidad como condición de todas las cosas es ya pues la antesala, podríamos decir, la introducción al objeto propio de la metafísica, que como acaba de decirles Kevin, pues la metafísica es la rama de la filosofía, o ya dije que raíz y tronco, que estudia las condiciones universales de todas las cosas y que por eso, a su modo, humildemente, todos los milesios estaban ya iniciando la metafísica, la ontología, ya él les explicó esto de la ontología, o sea, el estudio científico del ente. Y Parménides, pues desde luego que va más allá todavía porque inauguró, como él les acaba de explicar, la ontología y la teoría del conocimiento, porque el principio básico de la teoría del conocimiento es que hay una correspondencia entre lo que se piensa y el pensamiento, o sea, ser y ser pensado son lo mismo, les dijo Kevin. Bueno, añado yo porque creo que faltaba decir de Parménides que hay dos vías del conocimiento. Lo que él llama la doxa, anoten ahí, doxa con X, que en el lenguaje corriente doxa significa opinión, pero que con el concepto de doxa se incluye todo lo que ya Kevin les explicó de la percepción, de lo que agarramos, de lo que captamos con los sentidos. Y con la otra facultad, que no es la doxa, sino el nous, lo que él llama el nous, la razón, captamos las condiciones universales y esenciales de las cosas, que no las podemos percibir a través de los sentidos. Espero que si hay alguien que no captó esto, porque yo como estaba preocupado porque no les había hablado
de Anaximandro. Entonces, una pregunta que no sé quién entonces no dejé a Kevin que No, no, no. que les dijera esto de la doxa y el nus. ¿Quién quiere hablar? Alguien tenía una pregunta hace rato. Bueno, si hay Profe, alguien... yo tengo una pregunta. Sí, claro. Susana, Bueno, es un poco más arriba de lo que habíamos visto. Cuando usted dijo lo de rama y tronco, creo, usted dijo lo de ontología y lo otro era... Nociología, que también la empleó Kevin, pero no se nos olvidó decirles que nociología se escribe con G al principio, para conservar la raíz gnoseos del griego, G, noceología, o sea, el estudio científico del conocimiento. O como dijo Kevin, el conocimiento del conocimiento. ¿Ya lo captó? En realidad, ¿cuál es la duda que tiene usted, Susana? No, era cómo se llamaba. Ah, bueno, la nociología, Daniela. Daniela. Y más o menos, ¿cuál sería así como la diferencia entre las dos, entre ontología y nociología? Bueno, hay una correspondencia y complementariedad entre ellas, pero la ontología es lo que resulta del estudio del conocimiento y entonces nociología, que es la teoría del conocimiento, es lo que nos permite conocer las condiciones de las cosas universales o las condiciones universales de las cosas, que es la ontología. O sea, sin nociología no hay conocimiento alguno. No sé si me está entendiendo, se lo explico de otra manera. No, sí lo capté, gracias. Ahora explíquemelo usted, a ver, si es cierto. Ah, ok. Bueno, a lo que entendí. Usted tiene otra manera de explicarle, por si ella no lo dice bien. ¿Sí? ¿Perdón? No, es porque vamos a... No, que me alegra que usted se sonriera cuando yo le dije, es que para comprobar si ha quedado alguna duda. Cuando le dije a usted con... No sé, mala intención, no. No importa, no importa. ¿Eh? Muy rápido. Se fue la luz. Pero ya se arregla en 2 segundos, profe, son 2 segundos. Disculpe, ¿me estarán oyendo? No lo están escuchando. No lo están escuchando, pero ya esto se arregla en 2 toques, profe. Esto tiene electricidad, reserva. Sí. Ya. A ver, todavía no, pero ya casi nos conectamos. ¿Solo yo o...? Perdón, es que se nos fue la luz aquí, entonces, por eso nos... Sí. No, bueno, ahí está Daniela, ¿era? Daniela, sí. Daniela, entonces, usted estaba a punto de explicarnos lo de la relación entre nociología y ontología. Bueno, a lo que le entendí, profe, la ontología, digamos, ese es como el estudio propio del conocimiento y la nociología es como la teoría del conocimiento, pero más se volvió a como parar. personal. Entonces, porque digamos, si no hubiera nociología, que es como más personal, no habría ontología para estudiar el conocimiento, siento yo que como previo. Sí, es que sin conocimiento no puede haber captación de lo que las cosas son. Cuando captamos lo que las cosas son, estamos haciendo ontología. Entonces, cuando captamos o entendemos las cosas, los elementos constitutivos de todas las cosas o de una cosa concreta, es a través del conocimiento. Por tanto, siempre hay una relación entre el conocimiento como facultad de conocer y lo que conocemos a través de esa facultad. No sé si lo dije peor, o sea, más complicado. Es que Kevin les habló de que uno de los principios de Parménides es que ser
y ser pensado son una y la misma cosa. O sea, que, iba a decir que, o sea, Parménides lo que quiso decir es que lo que el entendimiento humano piensa de una cosa es lo que esa cosa es. O sea, confió en el valor científico, ontológico de nuestro conocimiento humano. No dudó. Pensó que las cosas las podemos conocer en lo que verdaderamente son a través de nuestras facultades. Y por eso entonces cuando conocemos una cosa hay identidad entre la esencia de esa cosa y lo que conocemos de ella. Entonces por eso nociología y ontología son complementarias, son diferentes, ¿verdad? Pero se complementan, se corresponden, porque sin conocimiento, ya usted lo explicó con sus palabras, sin conocimiento, sin facultad de conocimiento, no podemos conocer lo que la cosa es. Las cosas están ahí, con sus contenidos, pero si nosotros no tuviéramos facultades cognoscitivas, no las podríamos conocer. No sé si querés decirles algo. Tal vez que alguna que pregunte. No sé. Es que Mariana Quesada tiene una pregunta. Mariana, sí. Bueno, es que a mí se me fue el internet y entonces llegué como a medio de esta explicación, pero entonces quería ver, la ontología no es el estudio del ser, sino del conocimiento. La nociología. Con ¿Y la G. ontología? Y la ontología es el estudio de las condiciones universales del ser de las cosas. Pero esas ¿Puedo dos, repetirlo? sí, que otra vez, bueno, la nociología es el estudio del conocimiento. Eso es literalmente lo que significa nociología. Logos es ciencia, ignoseos, conocimiento en griego, con G al principio. Entonces, la ciencia del conocimiento es la nociología. Y la ontología es el estudio de las condiciones universales del ente. Ente es sinónimo de cosa, para que se vayan familiarizando con esta terminología que tenemos de la filosofía. Ontología es la ciencia del ente. ¿Y qué es el ente? Las cosas en general. Todo esto que desde Tales de Mileto se trató de estudiar. No sé si lo apuntó bien. Sí, profesor. Muchas gracias. Bueno, entonces, íbamos, bueno, ya anotamos ahí lo que nos faltaba, que era Empédocles. No les di el dato de que Empédocles nació en el 492, o sea, finalizando el siglo V. Bueno, no finalizando, empezando el siglo V, 492. Vean que va disminuyendo porque es antes de Cristo. Todos estos, antes de Cristo. Entonces va disminuyendo. O sea, el año de nacimiento es mayor que el de muerte porque es antes de Cristo, que va bajando hasta 0. 492 y murió en el 432. Empédocles. Ahora llegamos a los mecanicistas. A los mecanicistas, que son los que interpretaron el mecanismo natural, que es la base, el fundamento de todos los movimientos que ocurren en la naturaleza. Y ahí tenemos a uno de los filósofos más extraordinarios que han existido, que fue Demócrito. Siempre se cita a Demócrito con Leucipo, con C, que es, los dos fueron atomistas.
Leucipo, con C, Leucipo. Pero yo les digo que el verdaderamente importante es Demócrito. Demócrito nació en el año 460 y murió en el... Profesor, ¿Sí? disculpe, si esa es la corriente de los mecanicistas, ¿cómo se llamaba la anterior? De los... Bueno, los milesios primero, después filósofos que, bueno, ahí incluimos que se nos había olvidado, Filósofos de la física. ese Anaximandro, luego ya los que yo diría que son propiamente metafísicos, como el caso de Parménides que funda la metafísica, como Heráclito que es de otro lugar y que no pertenece ya a los milesios, Heráclito de Éfeso. También me he saltado, disculpen ustedes, pero es del siglo, también a Pitágoras de Samos. De la famosa escuela pitagórica, Pitágoras. Que nació en el año... Profesor, ¿Heráclito de qué escuela era? Heráclito no, era de Éfeso, no correspondió a ninguna escuela. Era él solo. Y además... Profe, yo había notado que era de la escuela de Miletos. Ah, no. No, con Anaximandro ya cerramos los milesios. Okay. Sí. Profe, ¿puede decir Dice cuáles que no son los era de la milesios, escuela. por favor? O sea, Heráclito, Parménides ya eran independientes de una escuela. Profe, preguntan que si puede decir cuáles eran los 3 milesios. Los 3 milesios eran Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro. Se le está yendo Empédocles. Empédocles también. Empédocles lo consideran como perteneciente a la escuela de Mileto. Empédocles. Y ya dijimos que también Anaximandro es importantísimo por lo que les expliqué, que pensó en un principio muy abstracto. Y el primer principio, la primera palabra verdaderamente filosófica que tuvieron esos primitivos es apeiron, que significa infinito. Ilimitado, inconmensurable. Eso significa literalmente apeiron. Peras en griego significa límite, medida. ¿No? Bueno, entonces, Demócrito, la importancia que tiene, los historiadores de la filosofía lo consideran. Ya notaron ahí Demócrito. ¿Cuándo murió? 460 y murió en el 370. Los historiadores de la filosofía lo consideran un genio tan grande como Aristóteles, porque los fragmentos que se conservan de él, que son unos 60 aforismos o frases cortas que han quedado de él. O sea, es un tesoro que se perdió en gran medida, pero que quedaron esos restos que atestiguan que era un hombre que dominó todo el saber de su época, porque hay fragmentos que se refieren a la teoría del conocimiento, a la metafísica, a la física, a la biología, y además es precursor de las teorías atomistas del siglo XX. El atomismo de Demócrito es en algunos aspectos hasta más metafísico, o sea, más profundo que las teorías atomistas del siglo XX. Porque además, entre otras cosas, bueno, fue un teórico del conocimiento, o sea, un nociólogo, porque distinguió entre cualidades primarias y cualidades secundarias. Para él, esto es lo más importante que pueden anotar, es que para Demócrito toda la materia, toda la naturaleza está constituida por átomos. Los átomos tienen diferentes formas, la mayoría son
redondos, pero hay algunos ganchudos, dice él, algunos ganchudos, otros tienen tentáculos, y con eso, y son eternos. O sea, los átomos tienen formas específicas y combinados entre sí originan toda la variedad de formas, de especies de realidad que hay en la naturaleza. Él decía que todas las cosas estaban compuestas de átomos. Claro que fue muy materialista porque llegó a pensar que hasta el alma humana estaba integrada por átomos. Y ahí no podemos Profesor, aceptarle esto, ¿sí? entonces no podemos decir que átomos viene a sustituir la palabra agua de, ay, ya se me olvidó de quién era, Tales de Mileto. de Tales de Mileto, entre comillas, porque el agua ya abarcaba también como el alma. Bueno, es agua entre comillas, digámosle, que era la sustancia todo, o el átomo sí podría venir a ser como esa agua entre comillas. Sí, lo que ocurre, y está muy buena la pregunta porque la diferencia es que en Tales de Mileto hay esas ideas universales, pero al mismo tiempo en el caso de Demócrito, lo que obstaculiza la equivalencia a ese nivel con Tales es que Demócrito era muy materialista, al extremo de creer que el alma humana estaba compuesta, que hasta el pensamiento estaba integrado por átomos. Y ese materialismo no podemos aceptarlo de ninguna manera. Claro que es muy probable que Demócrito lo que tenía en mente es que sin el cerebro, que desde luego es materia, digamos la masa encefálica, es materia y toda materia está integrada por átomos y eso desde luego es así, pero que el pensamiento en sí o el alma humana, que también depende de toda la materialidad de nuestro cuerpo, sea material y que podamos localizarla, nadie sería actualmente tan iluso, digamos, o tan absurdo para creer que puede localizar el alma, que a lo largo de la historia ha tratado de localizarse. Porque, por ejemplo, en el siglo XVII, Descartes pensó que la glándula pineal, tratando de establecer la conexión entre lo anímico y lo corporal, Descartes llegó a pensar que la costura del alma y el cuerpo era lo que él llamó la glándula pineal, que existe desde luego y que se ha localizado cerca de algunos órganos cerebrales que están bastante bien conocidos, como la epífisis, por ejemplo. Pero una cosa es la base orgánica cerebral en este caso de nuestro pensamiento, que es localizable, y otra es pensar que el pensamiento ocupe un lugar en el espacio. Entonces, bueno, de Heráclito lo más importante es que los átomos son eternos, son los elementos últimos o componentes elementales de la materia que... De Demócrito es, profe. Perdón, de Demócrito, y que combinados entre sí dan origen a la más ilimitada forma específica de la naturaleza. Todas las formas específicas o especies de realidad de la naturaleza están integradas por átomos. Y por eso él dijo que los átomos son eternos, tienen formas, no cambian, no dejan de existir nunca, y que las especies de la naturaleza son combinaciones diferentes. Las especies se diferencian entre sí porque tienen diferentes cantidades de átomos, colocaciones distintas. Esos átomos que las integran tienen formas diferentes. Esa es la explicación que dio Parménides, Demócrito de la naturaleza. Y que esto es también una de las teorías
más actuales que idearon los griegos miles de años atrás, como lo que dije del principio de Heráclito del fuego, que se ha comprobado que la materia en última expresión, como la electricidad, es fuego. Entonces, para un momento, para si tienen alguna duda, ya para cerrar la clase de hoy. Profe, Ajá. es que usted dijo que iba a explicar Pitágoras. Bueno, de Pitágoras, lo que dentro de esta línea de primeros filósofos presocráticos que explicaron el origen de todas las cosas, lo que hay que decir de Pitágoras, que además fue una escuela matemática y musicológica, es que él consideraba que el origen de todas las cosas es el concepto de peras, que significa número, medida. O sea, tuvo una concepción aritmética, ontológico-aritmética de la realidad, pero no una medida determinada, sino una medida universal, que a mí me recuerda mucho una medida que se usa en la física del siglo XX, en la microfísica, que es lo que llaman la medida L de las fórmulas microfísicas, que en realidad no tiene ninguna cantidad, ninguna dimensión. Es una medida inconmensurable, por lo tanto, infinita en ese sentido, pero que la necesitan como un eje estructural de las fórmulas que han ido encontrando como expresión fundamental y original de la materia en el siglo XX. La medida L de la física atómica actual no tiene ninguna dimensión. Entonces, le llaman medida, pero es inconmensurable, no tiene valor aritmético. Profe, Mariana, que estaba haciendo la pregunta. Ajá. Mariana. Profesor, el origen de todas las cosas para Pitágoras, entonces, ¿qué era? Es que no entendí la palabra. El número. Vean ustedes si era un matemático de vocación, por no decir fanático, que creía que todas las cosas eran números. Bueno, Usted dijo algo como de peras. Peras, sí, peras, así como suena, sí, que lo que Ok, significa en griego es medida, pero es una medida inconmensurable, no tiene valor. O sea, la esencia originaria de las cosas para Pitágoras es la numerosidad. Y es cierto que toda cosa es un número. ¿Qué número? El que sea. Depende de dónde iniciemos la cuenta. Pero que es número sí porque es un ente, una cosa. Y todas las cosas del mundo tienen esa individualidad absoluta. Y no debemos preguntar porque es absurdo qué número. Simplemente que es número. Disculpe, profesor. ¿Y a Pitágoras en dónde lo podríamos encasillar? Digamos, como los filósofos, lo podríamos poner, digamos, junto con los metafísicos o los mecanicistas o como dentro de otro rango ahí. Bueno, metafísico, pero ante todo era una escuela matemática que se metió en otros campos. Incluso he leído siempre que se metieron en política y fueron perseguidos a muerte. O sea, eran polifacéticos. Entonces, clasificarlos es complicado. Yo diría que, bueno, muy religioso. Bueno, también sí que tuvieron, fueron una secta. Es que llegaron a fundar una especie de secta, o sea, de grupo religioso. Entonces, eran de todo. Pero para la historia de la filosofía, pues es una interpretación del ser muy típica de ellos, porque consideraron que peras, que significa medida, número, para ellos es la expresión del ser universal. Toda cosa es un número y no le podríamos decir que no. ¿Ustedes no creen que es cierto eso, de que toda cosa es un número? ¿O lo niegan? ¿Alguien que quiera pronunciarse sobre esto? Profesor, no sé, porque por ejemplo, el punto... ok, disculpe. Sí, profe.
Le da la razón a Heráclito. Y no Perdón, será. a Pitágoras. Ah, Le da la razón a Pitágoras de que todas las cosas son números. sí, es que no sé, la verdad. Bueno, vea, O cuando, sea, cuando alguien le haga esa pregunta, que le acabo de decir yo, pero no con mala intención, sino a ver cómo reacciona usted. Usted lo que debe decir es que sí, que toda cosa es un número, porque toda cosa es una unidad. Lo uno es una noción metafísica, trascendental. Entonces, como mi compañero Kevin Poveda está muy metido ya como profesor, a mí me gustaría, no para verlo en apuros, sino para que se luzca, que alguno o alguna de ustedes le haga una pregunta ya para terminar hoy. Hágansela bien difícil para después reírme a carcajadas. Profe, pero antes de eso hay una pregunta de Mariana Bueno. y de Marjorie. ¿Cuál pregunta es Marjorie? Bueno, yo le contesto a Marjorie y usted a Mariana. ¿Qué Está tal? bien, sí, Bueno, sí, sí. yo le voy a contestar a Marjorie y Kevin a Mariana Quesada. Mariana Quesada. ¿Quién quiere hablar primero? No, Marjorie. profesor, yo iba a decir que mi pregunta ya usted la respondió, porque yo iba a decir que un punto no se puede medir, digámosle. Matemáticamente usted no puede decir cuánto mide un punto, pero usted dijo que toda cosa es una unidad. Sí, Entonces, sí, un punto. pero estaba implícito en la respuesta que el mismo Pitágoras le hubiera dado. El número que es una cosa no tiene ningún valor en sí, es simplemente una cantidad indefinida, porque depende de por dónde se inicie la cuenta. Y no es ni grande ni pequeño, como todos los números tienen un valor aritmético en la cadena aritmética, pero en sí mismos no hay ni número grande ni pequeño. Son números nada más. Gracias, profesor. Bueno, ¿y la otra cuál era? No, era más que todo un comentario, profe, en relación con eso del número, lo está relacionando más que todo al código binario que utilizaban cuando nació la informática, ¿verdad? Y estas tarjetas de lectura que utilizaban ceros y unos, entonces eran como dos espacios y lo está relacionando con eso, que no tienen un valor, sino simple y sencillamente forman algo siendo una sola unidad. No sé si me entendió, porque yo hice un enredo. No, bueno, más o menos capté la idea que usted tiene, porque ya le dije que los números adoptan un determinado valor según el sistema de juego, digámoslo así, en que estén, porque adquieren funciones. Pero independientemente, cada número de la cadena aritmética no es ni grande ni pequeño. O sea, el 10 no es mayor que el 9 o que el 2 en sí mismos. Y entonces, ¿por qué decimos que vale 10? Bueno, porque por el lugar que ocupa en la cadena, pero además se rellena con valores materiales muy diferentes, porque no es lo mismo 10 cigarrillos, 10 fósforos, que 10 casas, que 10 personas, y es el mismo 10. Y no da lo mismo decir 10 colones que 10 dólares, etcétera. Bueno, sobran los ejemplos de que el número adopta valores fuera de sí y que en sí mismo, pues esperas, como decía. Medida, no. Medida. Pero yo creo que Mariana te iba a hacer una pregunta. Sí, Mariana iba a hacer una pregunta. Mariana, pregúntele algo bien complicado a mi secretario para ver si sigo contratándolo o no. Lo despido. O lo he hecho despiadadamente. Mariana, no se te está escuchando, perdón. Parece que se fue la voz. Lo disculpen, es que tengo el internet un poco pegado. Yo no me escuchan. Sí, ya, ahora sí. Perfecto. Bueno, yo iba a decir que no
como una pregunta en específica, pero que sí quería hacerle una pregunta y tal vez el profesor Kevin no lo pueda explicar, y era como que el profesor ahondó en el alma, en que el alma no tenía como una localización. Entonces, ¿cómo explicaría usted qué es el alma? Pues, pucha, bueno, ese tema sí es complicado, pero bueno, no, igual vamos Le dije adelante. que le hicieron una pregunta complicada, pero no tanto. Bueno. No, pues la mente, bueno, si uno se pone a estudiar la mente de una manera científica, ¿verdad? Si uno entra al cerebro, pues uno no va a encontrar el espíritu o la mente, ¿verdad? Es decir, uno no puede agarrar, uno o una no puede agarrar la mente con las manos, ¿verdad? O sea, cuando le hacen un encefalograma a una persona, sí pueden ver específicamente dónde están, ¿verdad? Ciertos sentidos, ¿verdad? Pero lo que llamamos el pensamiento en sí no está, o sea, obviamente está en el cerebro, pero no sabemos en qué parte del cerebro está en específico, ¿verdad? Como por ejemplo, ubicar el alma, ¿verdad? O ubicar la conciencia o el inconsciente, ¿verdad? Lo que nos hablaba Freud. No me acuerdo qué filósofo era el que decía que si uno entraba dentro del cerebro, uno lo que iba a encontrar era una estructura enorme, como por ejemplo un edificio en obra gris, pero si uno pregunta dónde está el espíritu, dónde está el alma, dónde está la mente, nadie le va a responder, ¿verdad? Es más bien la conjugación de todas estas características materiales que en su conjunción hacen el pensamiento, pero el pensamiento obviamente no es algo que podamos adquirir. No sé si te estoy respondiendo en realidad. Sí, ¿me escuchas? Sí, claro que sí. Sí, el alma es como, y el pensamiento es la unión de todo lo que hay en la mente, Pues sí, de sí. ese funcionamiento. Yo diría que sí, pero realmente hay gente que se especializa un montón en estas cosas y realmente no es como mi área, el hecho del estudio del cerebro. Sin embargo, son cosas que sí he estudiado y cosas que he leído. Pero no sé si el profe pudiera decir algo acerca de eso. Bueno, ya yo le había dado una explicación, pero recuerdo que a propósito de este problema en mi época de estudiante, un catedrático dijo algo que a mis compañeros y a mí no nos pareció adecuado. Dijo que, bueno, algo cierto, que el pensamiento no ocupa lugar y tampoco el sentimiento. Esto que la humanidad siempre ha dicho en la antigüedad, o que tradicionalmente se dice que el amor lo tenemos en el corazón. Los griegos pensaban que era el hígado. Siempre han querido localizar el origen del alma o de las funciones anímicas. Por supuesto que el alma humana está condicionada por las condiciones, por los fundamentos, sí, fundamentos cerebrales. Todos los afectos dependen del tálamo, el hipotálamo, la glándula hipófisis, que es una glandulita pequeña de secreción interna, o sea, de secreción hormonal que condiciona nuestros afectos, emociones, y se relaciona con el sistema reticular ascendente, con la epífisis. Y ya les había comentado yo que Descartes había creído que la costura del alma y del cuerpo era la glándula pineal, y que de la glándula pineal se ha estudiado modernamente y ahora no van a decir eso, pero sí está relacionada con sectores cerebrales que tienen una gran relación todavía misteriosa con el pensamiento. El lóbulo frontal es el que produce las ideas, pero lo esencial es que el pensamiento no tiene un lugar, o sea, nunca habrá un electroencefalograma que detecte que una persona esté pensando en la libertad, en la justicia social. Que aparezca ahí en pantalla el electroencefalograma de un comunista que esté pensando en la distribución de la riqueza y que se detecte eso. Al pobre Einstein, que era muy buena persona,
lo pusieron una vez para ver si en el electroencefalograma aparecía algo relacionado con la teoría de la relatividad. Es imposible localizar el pensamiento. Y lo que decía el catedrático ese de Madrid es que el conocimiento no ocupa lugar, pero que la ignorancia sí. Profe, bueno, hay dos preguntas. Marjorie tenía una y luego José Sandoval. Gracias. Era más que todo sobre la glándula pineal, que más bien se había tomado, yo la conocía más bien del lado como de la metafísica, ¿verdad? Pero, y ahora que lo escucho a usted, entonces sí efectivamente existe en el lóbulo frontal, que es el de las tomas de decisiones, donde generalmente la dibujan, por decirlo de alguna forma, y a ver si me podía detallar un poquito más. Bueno, yo mencioné la glándula pineal, la han localizado no en el lóbulo frontal, sino Como la nuca, ¿no? no, creo que en el parietal, en el lóbulo parietal, cerca, eso sí, lo recuerdo bien, cerca de la epífisis, que es también una glándula, y que misteriosamente pues se ha tratado de relacionar o han encontrado ciertas vinculaciones con otros órganos cerebrales que tienen que ver con el pensamiento y con la afectividad. Ya dije, la glándula hipófisis, que tiene dos funciones, una neurológica y otra endocrina, o sea, hormonal, y que se relaciona con el tálamo, el hipotálamo. Ahí no sé si Kevin les están Señalando. Y sí, lo veo, muchas gracias. Sí, pensé que estaba en el lóbulo frontal. Sí, pero lo que yo quería decir es que Descartes, un gran genio, pues tenía grandes intuiciones, por supuesto, pero estaba equivocado en creer que hay una costura del alma y el cuerpo. Profe, Como un forro con costuras, imagínense ustedes. profe, Eso es un materialismo. Una pregunta de un compañero que se llama Sandoval y Mariana Quesada. Bueno, yo creo que Mariana Quesada desde hace rato quería preguntar. Había levantado la mano antes Sandoval, pero no sé. Ah, bueno, entonces Sandoval, si nos... No importa, que le diga Mariana. Bueno. No, profesor, ya respondieron todas mis preguntas. Ah, bueno, entonces el compañero, ya ella... Bueno, es que yo, bueno, como estaban hablando del alma y así, yo quería aportar de que, bueno, pues no sé si será cierto, ¿verdad? O qué, porque tampoco es que tenga mucho conocimiento sobre el tema, pero ¿cómo explicarían los 21 gramos que se supone que uno tiene de alma? Bueno, vea, eso lo hemos criticado mucho los filósofos. Mi posición es porque también sí, y cuando una persona muere, o sea, cuando un cuerpo ya está sin vida, se ha tomado el peso y ha disminuido considerablemente. Bueno, sí, hay una disminución del peso ya cuando la persona está muerta. Y se lo explican también materialmente, no como el peso del alma, porque eso es un materialismo que nosotros los filósofos no aceptamos, ese materialismo del peso del alma, sino que hay una disminución, hay una deshidratación, hay una transformación orgánica porque ya no hay circulación y disminuye el peso. Si hay deshidratación, que ya sabemos que el agua pesa mucho, eso explica la disminución del peso, pero no vamos a deducir científica y filosóficamente equivocados que ese es el peso del alma. Sí, gases, más bien puede ser o gases puede ser una flatulencia. Es que ese es el problema del materialismo. Creer como Descartes. Descartes era racionalista, pero hey, es que es del siglo XVII. Pobrecito. Porque estaba equivocado en esa concepción materialista del alma. Y nosotros en el siglo XX ya no podemos ser materialistas, sino que pensar, y es lo correcto, que el alma humana depende de condiciones
cerebrales, neurológicas, orgánicas, porque si a uno le meten un punzón en el cerebro, tengan la seguridad de que piensa muy mal. La masa encefálica produce pensamiento, pero el pensamiento no se puede localizar dentro de la masa encefálica. Decir, aquí está, y decir, aquí está la idea de extensión, de libertad, de justicia. Es absurdo. Eso yo lo comparo a veces con la idea que se tiene de que al evolucionar la humanidad habrá máquinas que puedan calcular lo incalculable. Tan absurdo como creer que en un futuro una máquina embutidora va a ser tan avanzada, para ponerlo muy absurdo, de que por un lado se mete el cerdo y por el otro lado sale ya el jamón hecho. Y si el jamón no salió bien, se mete otra vez el jamón y por el lado anterior vuelve a salir el cerdo vivito y con el que chiste más malo. Sí, es un toque malo. Que me acaba de decir mi secretario, vean que secretario está a punto de que lo eche porque me dice, profe, qué chiste más malo. ¿Ustedes creen que es muy malo? Claro, profe, se les nota ahí en la cariño. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, nos reuniremos con ustedes dentro de 8 días, que será también clase sincrónica. Y mucho gusto y los felicito porque tienen muchas inquietudes, ideas que nos sirven a desarrollar el curso y ojalá continúen así. ¿Hay Gracias, alguna? profe. El mismo enlace para todas, ¿verdad? Sí, sí, el mismo enlace. Hoy hubo problema, no sé cuál era. Fue con el link, un problema ahí con el link, que yo todavía no alcanzo a comprender qué fue lo que sucedió, la verdad. Pero salimos adelante por eso. Bueno, entonces mucho gusto y que lo pasen muy bien. Sí, cualquier cosa que quieran más información ahí de estos autores presocráticos, ahí les podría pasar videos y cosas así, ¿verdad? ¿Nos pasa al WhatsApp? Sí, mándanos al chat. Sí, les podría pasar al chat, hay cuestiones que les interesen, no sé, tal vez, que hay muchos videos en internet con los cuales yo inicié y que son lindísimos, súper pedagógicos, entonces como tal vez para ampliar un poco la cuestión, ¿verdad? Y no sea tan abstracto. Y se puede pasar de los metafísicos, me encantaría mucho. Muchas gracias. Claro, ahora se los paso. Bueno, profe, muchísimas gracias por la paciencia y por responder las dudas. Mucho gusto, eso nos anima. Muchas gracias, hasta luego. Bueno. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias. profe. Gracias, hasta Muchas gracias. luego. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Bueno. Profesor, entonces. Hasta luego, profe. Muchas gracias. ¿Así? Link la otra semana. Sí, Mariana, en el mismo link. Sí. Bueno, yo solo tenía una consulta antes de irme. Digamos, para la próxima clase, no sé, algún material así como de referencia para no llegar como tan perdida a la clase. Les puedo recomendar para todo esto que estamos recorriendo, las escuelas filosóficas griegas, el origen de la filosofía, un texto, una historia de la filosofía muy pedagógica que siempre la recomendamos en estudios generales. La historia de la filosofía de Julián Marías. En el índice, ustedes ahí encuentran, empezando el índice, todas estas escuelas que hoy pues hemos avanzado bastante en ese recorrido desde Tales de Mileto hasta Demócrito y los pitagóricos, todos esos, nos faltan algunos, pero rápidamente el próximo día vamos a avanzar hacia Platón y Aristóteles, para después pasar a otra unidad temática. Entonces, excelente, anote ahí, historia de la filosofía de Julián Marías. Ok, sí, ya lo anoté. Muchas gracias. Bueno. Hasta la próxima clase. A ver. Chao. Es con el mismo link la próxima clase, ¿verdad? Sí, Mariana, el mismo. Bueno, profe, gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias, muy amables. Que tengan linda noche.
Igualmente, que tengas linda noche.